Existen infinidad de canales que hablan de One Piece, muchos de ellos muy congruentes, muy elocuentes, con análisis bastante meticulosos y sofisticados. Pero algo de lo que me he dado cuenta es que la mayoría de ellos hacen estos análisis quizás no de una manera objetiva, porque siempre lo hacen con el matiz desde el fanboy, es decir, fanáticos de la serie, ya sea de la serie, del anime, del manga, o bien del propio autor del manga. En este video se intentará dar una visión diferente de One Piece, pero no desde una perspectiva de hater, ¿no? Porque los haters realmente son impulsivos, a veces acríticos, a veces no fundamentados de lo que están diciendo, simple y sencillamente tiran por tirar. Y bueno, espero que les guste estas 10 cosas que cansan o hartan de One Piece y que poco se habla de ellas. Antes de empezar, debo decirles que yo soy un gran fan de One Piece. A pesar de todo lo que se diga en este video, pues miren, tengo el manga, tengo varias ediciones, por ejemplo, de One Piece. Voy al día, también tengo aquí hasta la especial, ¿no? Voy al día en el anime, en el manga, he visto todas las películas, todas las OVAs, he visto videos de teorías, etcétera, etcétera. Así que no me van a contar de qué trata One Piece. Por tanto, intentaré de alguna manera que estos 10 puntos estén fundamentados, ¿no? Voy a tratar de ser lo más objetivo, aunque sé que la objetividad en el ser humano no existe porque siempre está el sesgo subjetivo. Pero bueno, vamos a comenzar. Número 10, a pesar que muchos canales y fans de One Piece comentan que One Piece es una historia muy original, muy creativa, un manga que nunca se ha visto en la historia. Sin embargo, en el trasfondo, el recurso narrativo es muy típico, ahora sí que de novelas, de obras literarias, de libros, de historia, etcétera, etcétera. En realidad es bastante cliché One Piece con respecto a su estructura, ¿no? A su estructuración, digamos a las fórmulas que aplica y usa al momento de ir viajando por todos los arcos y sagas del manga. Siempre es la típica historia de que llegan nuestros héroes, hay una isla o hay un lugar donde hay opresores y oprimidos, hay una hegemonía, una oligarquía que obviamente o esclaviza, o domina, o perpetúa determinada ideología en esa isla, etcétera, etcétera. Ya nuestros seres emancipan, hacen una liberación, y bueno, así funcionan prácticamente todas. Van a una isla, hay unos malos, hay unos oprimidos, esclavizados por ese malo, y así. Es decir, no es un discurso que digamos tan original, ¿no? Porque así funciona One Piece. Entonces, digamos que en ese sentido, que es toda la macroestructura de One Piece, porque así es como avanza todo, pues realmente no le veo lo creativo. Número 9, la verdad es que es la saturación de cosas, o que One Piece quiere abarcar todos los temas y todas las cosas que existen en la realidad, es decir, en nuestra realidad, y meterlas al manga. Utiliza todos los recursos posibles a su conveniencia, a su alrededor. Es decir, en One Piece encuentras opresores oprimidos, como lo decía, encuentras pobreza, encuentras armas de destrucción masiva, encuentras bombas atómicas, encuentras naves espaciales y seres de otros planetas, de la luna, etcétera. Encuentras historia, geología, misterio, encuentras, no sé, batallas, peleas épicas, explotación infantil, experimentación con niños, armas, etcétera, etcétera. Bueno, quedó claro que One Piece no es un shonen, ¿no? La verdad es que parece más un seinen, ¿no? Comunidad LGBT, okamas, etcétera, etcétera. Es decir, intenta abarcar todo, y nunca en el manga se pretende dar una postura, una ideología. Bueno, puede ser la amistad y el heroísmo, ¿no? Pero no siguen una ideología, una cuestión política, sino que abarca todo, pero con cierta intención, es decir, para ver a cuál de todos ellos que abarcan le atinan a los fans. Es decir, tratan de complacer a medio mundo, pero no toman una postura en One Piece, ¿no? Es más o menos lo que yo veo en el punto 8. One Piece siempre tiende a alargarse, ¿no? Alargarse, hacerse lenta. Sin embargo, pues los fanboys y los fans de One Piece siempre te dicen, bueno, lo que pasa es que es lenta porque es una complejidad de cosas, un universo que se va expandiendo. Por tanto, la gente que no logra apreciar eso, son pragmáticos, hereditarios, inmediatistas, cosa que, la verdad, no lo sabemos la gente hasta cuánto tenga tiempo de disfrutar una obra. Siempre intenta alargarse, ¿no? Y esta
alargamiento es obviamente para vender, seguir sacando mangas, cosas, merchandise. Siempre pasa eso, y este alargamiento sucede, por ejemplo, llegan a una saga y tienen la trama principal del héroe o los héroes contra los malos. Sin embargo, está esa trama y hay 10 subtramas de personajes secundarios que también están peleando, combatiendo con la hegemonía esta que les decía. Y sin embargo, le dan importancia a todo y vemos todo. Y nos tragamos todas las subtramas y todos los flashbacks de las subtramas y los flashbacks de las tramas. Y entonces se alarga y se alarga y una saga es interminable que a veces satura demasiado. Son los misterios infinitos, es decir, los misterios en One Piece no terminan. De principio a fin de la serie, a los 1072 capítulos que lleva la serie, en realidad siempre hay misterios. Y cuando se resuelve un misterio que no se resuelve del todo, surgen otros 10 misterios más. Entonces, esto es muy intencionado, ¿no? Obviamente para seguirla, como le comenté en el punto anterior, para seguir alargándola y alargándola. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ahorita el Gear 5, el Luffy que se convirtió en el Nika, la fruta Ito Ito no Mi, el famoso Joy Boy, pues hasta la fecha no sabemos qué es el Joy Boy, sigue siendo un misterio quién fue. Suponemos que es esto, suponemos que es lo otro, pero en realidad nunca te resuelve nada. Y desde hace mucho tiempo se menciona por aquí, se menciona por acá, Joy Boy, pero realmente todavía no sabemos lo que es porque siempre queda en ese misterio, ¿no? Y realmente entre saga quedan muchos misterios que no se resuelven, ¿no? Entre saga y saga, y no sabemos si se van a resolver. Número 6, y es este comentario que te dicen los fanáticos de One Piece o los fans de One Piece, y me incluyo que algún día lo dije, y es que One Piece se pone bueno hasta el capítulo, y ahí te dicen, no, hasta el capítulo 100, hasta el capítulo 200, hasta el capítulo 300, hasta el capítulo 500. Bueno, ¿cómo que se pone bueno hasta el capítulo? Una serie es buena desde el primer capítulo. Digo, eso yo supongo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tanto éxito si desde el principio, si te dice un fanático de One Piece que se pone bueno hasta cuál lugar? Entonces, ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo esa persona va a tener tiempo de ver tantos capítulos? ¿Cómo existe vida para eso, no? Desde mi perspectiva, un manga tiene que ser bueno de principio a fin. Número 5, pues es este relleno, este lore, que bueno, le llaman lore para no decirle relleno, ¿no? Pero siempre te dicen que One Piece es una complejidad de cosas que se va expandiendo, que es así como en una red, ¿no? De cosas que al final pues otra vez regresan a un punto, luego se vuelven a expandir, etcétera, etcétera. La verdad es que sí hay mucho de eso en One Piece, ¿no? Y la gente dice, no es relleno, es lore, es contexto, y está sobrecontextualizado, ¿no? Todo One Piece es demasiado contexto. Podría ser más fluido, sin hacer tantas explicaciones, que muchas veces son subtramas que se pierden, ¿no? Que quedan ahí en la distancia y no vuelven y no están en el hilo cursor de la historia, o esas cosas importantes no están. Sin embargo, las metes a sus subtramas simple y sencillamente para meter relleno. Número 4, algo que verdaderamente harta es el uso excesivo de flashback. Sabemos que en el anime el flashback es muy usado, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo en la saga de Dressrosa. El soldadito que sale ahí en la serie, y su hija Rebeca. Ese flashback lo hicieron como 20 veces en 20 capítulos. La verdad es que es excesivo, ¿no? La pérdida de tiempo de ese tipo de cosas en One Piece. En One Piece demasiado flashback, que la verdad eso sí cansa, para ser sincero. Número 3 es la comunidad de One Piece, que la verdad muchos fanboys son un poquito que no aceptan este tipo de críticas, ¿no? Que no la aceptan y son tan fanáticos o tan cegados a la serie que no puedes cuestionar, no puedes decir, hacer una perspectiva crítica, hacer una observación. Simple y sencillamente son apáticos con este tipo de comentarios y defienden a capa y espada. Esta serie es muy congruente, no tiene fallos, es perfecta, etcétera, etcétera. La tienen muy idealizada muchos fanboys de One Piece. Segundo punto, la verdad es que a diferencia de los primeros tomos, la calidad del dibujo de One Piece era muy buena, y por esta sobresaturación que ha habido del manga, con este alargamiento, con estas miles de tramas que nos ha dado el buen Oda, pues la verdad es que cada vez más apresurado cubrir tantas cosas que ha planteado, que el dibujo pues ha mermado, ¿no? Hay partes del dibujo que están horrorosas. Yo me refiero al manga, y también muchos critican el dibujo del anime, ¿no? Pero esto es porque está demasiado cargada de cosas, como lo comentaba. Por tanto, al estar muy cargada de tramas y subtramas, se tienen que dibujar muchos personajes, muchos escenarios, muchas historias, y no hay tiempo, ¿no? Y la verdad es que como es una obra semanal o a veces quincenal,
o a veces se retrasa hasta 3 semanas, pero el dibujo le ha bajado la calidad por esta sobresaturación. Y bueno, número 1, el último punto es que muchos fans de One Piece te dicen, bueno, esta historia no es para ti. Es decir, te dicen, no estás preparado intelectualmente para entenderle, es tan compleja y tan profunda y tan, no sé qué más adjetivo le dan, que tú no tienes la capacidad. Es decir, empiezan a cuestionarte las cuestiones intelectuales o tus cuestiones intelectuales o mentales porque no te gusta la serie o porque no les gusta. Miren, si hay gente que no le gusta la serie, pues perfecto, que pasen de ella, ¿no? A mí me gusta mucho la serie porque obviamente tiene su buena calidad, eso lo debo reconocer, pero decir que no le entiendes porque eres un ignorante o porque no tienes educación, etcétera, etcétera, también es demasiado extremo. Y bueno, ellos siempre tienden a decirte que pues no importa el fin, ¿no? Lo que importa es el camino de la serie, el proceso, que hay que entender que es largo y que dicen, bueno, y no importa incluso el One Piece o el misterio del One Piece, al cabo que se disfrutó el viaje, ¿no? Y bueno, es aquí donde muchos pues se decepcionarían si el One Piece fueran los valores de la amistad, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos quieren un tesoro real, ¿no? De algún otro tipo. Y bueno, ya por último, ahora sí que el pilón, la verdad es que yo aquí sí le reconozco a One Piece que es una de las series en las cuales los fans o incluso no fans tienden a teorizar con lo que va a suceder en el manga, ¿no? O sea, nos deja el misterio que va a suceder en ese manga y la verdad es que eso es muy bueno. Lo mismo pasa con Berserk, aunque realmente Berserk ha perdido calidad últimamente a raíz de que se murió Kentaro Miura. Sin embargo, a veces tienden a pronosticar o teorizar, ¿no? Muchas cosas que son irreales, ¿no? O sea, no dejan que la historia fluya, que incluso a veces esas perspectivas que teorizan algunos, sobre todo youtubers, se vuelven como realidades, ¿no? Un ejemplo es que digan que el Gorosei perteneció al siglo vacío cuando realmente no hay una prueba de que el Gorosei haya pertenecido al siglo vacío. Ya tenemos pruebas de que In-sama sí estuvo en el siglo vacío, pero el Gorosei a mí me lo parece que no hay pruebas para tal cosa. Sin embargo, mucha gente ya lo toma como un hecho, ¿no? Cuando realmente son apenas teorías, ¿no? Que se están desprendiendo. Y bueno, muchísimas gracias, chicos. ¿Qué te pareció este video? Esta perspectiva un poquito diferente, fuera de ese fanboy de One Piece, que yo lo reconozco, yo soy súper fanático, me encanta, ¿no? Me encanta One Piece, eso lo quiero demarcar para que no digan que luego, es un hater, que no, yo la disfruto, me gusta. Sin embargo, no puedo decir que es perfecta e infalible, ¿no? Tiene sus cosillas y tiene las cosas que cansan y hartan, y sobre todo yo que ya tengo tantos años siguiendo la serie, sí suele pasarme eso y lo debo de confesar. Muchas gracias, comenta aquí qué otras cosas te parecen no tan acertadas de la comunidad de One Piece, de los canales, obviamente de la propia obra. Muchísimas gracias, soy tu amigo Hanamichi, hasta la próxima.